Vaya. Hay brasileños, pero no los quiero mencionar. No menciono ni Brasil, ni España, ni Argentina, porque esto no vale la pena mencionarlo. Está Francia también. ¡Ah! ¿Vamos con Francia o con quién vamos? Yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Fijaos lo que es capaz de hacer el Mundial. El cristiano es capaz de dar su vida por las naciones, pero llega el Mundial y se acabaron los sacrificios por las naciones. Viva España, viva Portugal, viva Brasil y los demás que perezcan en el camino. Bueno, por otra parte mejor, más tranquilo vamos a estar el resto del verano. Sí, una vez que ya estamos fuera, nos quedamos más tranquilos. Pero la verdad es que estamos ante un momento muy interesante y bueno, son muchas situaciones que estamos viviendo en estos meses y como que el Mundial da un respiro a la gente para olvidarse de sus problemas y tener su culto al Dios fútbol para por lo menos sacar las alegrías, aunque a algunas personas el fútbol no les va a quitar las penas, desde luego. Yo quiero compartir una palabra del Señor, agradezco también esta oportunidad. Estoy muy contento porque cada vez que vengo a la iglesia veo más gente nueva, lo cual significa que Dios está bendiciéndonos. La iglesia es algo que pertenece a Dios y ver su obra crecer. Ya hacía tiempo que no venía, algunas semanas, y hoy he podido ver cómo la iglesia sigue avanzando. Ese segundo culto en la tarde está siendo maravilloso también. Ver los bautismos que he visto, ver cómo vidas se consolidan sirviendo al Señor es porque hay un buen discipulado y hay vidas que se ocupan de otros. Así que les felicito a todos aquellos, principalmente al pastor con todo su equipo, que habéis hecho posible el que algunos sigan adelante en los caminos del Señor. Y esto nada más que es el principio. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Es el principio de muchas más cosas que vienen por delante. Yo estaba pensando en este mensaje, capítulo 8, versículo 1 al 11, el Señor puso en mi corazón este sentir de trasladaros. Juan capítulo 8, ¿qué dije? ¿Qué dije? Capítulo 8, pues bueno, imagínense. Tienen que echarle un poquito de imaginación, no lo quieren que se lo diga todo, ¿no? Bueno, 66 libres nada más, bueno, pero... Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Es una buena oportunidad hoy para leer este texto del Evangelio y tener una reflexión, una palabra acerca de lo que aquí el Señor nos está enseñando a través de esta historia. Cada uno se fue a su casa y Jesús, que no la tenía, se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él, Jesús estaba enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo así: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este relato nos ofrece un gran contraste. Un contraste entre la manifestación de la miseria humana y la manifestación de la riqueza del amor de Dios. Es un contraste entre la condenación y el perdón. Es un contraste entre la justicia y la misericordia. Es un relato que nos acerca mucho, muy mucho, a lo que significa el Evangelio para la vida de las personas. Nos acerca a la misión de Jesús, a la razón de ser del Evangelio. Este relato nos ayuda a entender que si alguien entiende de igualdad, es el Señor Jesús. Si alguien dignifica a la mujer y a los más débiles, es el Señor Jesús. Si es alguien que puede dar oportunidad a todos y a todas, ese es el Señor Jesús. Si podemos hablar de alguien que realmente habla de una nueva oportunidad de vida, yo creo que todo pasa por el Señor Jesús. Quien no entiende esto es porque tampoco conoce a Dios. Quien tampoco conoce a Jesús. La presencia de Jesús marca un cambio en la vida de las personas. Nunca una persona vuelve a ser la misma cuando se encuentra con Dios. Lo que hoy hemos visto es el claro reflejo de lo que Dios puede hacer en una vida. De lo que Dios puede hacer en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hoy yo quiero resaltar que un verdadero encuentro con Jesús siempre nos va a librar de la tiranía que lleva a cabo las ideas erradas acerca de Dios. La tiranía de la religión, la tiranía del Estado, la tiranía de todos aquellos que en nombre de Dios pretenden ajusticiar a aquellos que supuestamente están con derecho a ser condenados. Hoy estamos ante un momento donde nos podemos sentir orgullosos del Señor Jesús, porque Él verdaderamente nos acerca a esa verdadera realidad que todos y cada uno de nosotros podemos experimentar a través de Dios. Yo no creo que podemos ver un texto más extraordinario que este para encontrar cómo Dios es capaz de dar oportunidad a cualquier vida, a cualquier persona. Nos encontramos ante un relato donde una mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es pillada infraganti, acostada y haciendo un acto sexual con una persona que no era su esposo. Algo prohibido por la ley de Moisés. Algo que no se debía practicar en Israel. Algo que conllevaba una condena que quienes lo practicaban lo sabían. Por eso lo hacían a escondidas. Había unos linderos que no se podían traspasar. Y esta mujer lo sabía. Pero también lo sabía aquel otro que estaba en ese momento y que no aparece en escena. Porque la justicia parece solamente caer de una parte y no de las dos. Cuando uno lee el relato, lo importante no era la justicia sobre esa mujer, sino pillar infraganti al Señor. Dejarle fuera de juego con una escena en la que Él se tiene que pronunciar acerca de la justicia de Dios. Y si se pronunciaba acerca de la justicia de Dios, entraba en contraposición con la manifestación de la misericordia que Él decía tener hacia el pueblo. Así que tanto si decía una cosa como si decía otra, Jesús era puesto entre la espada y la pared, en un aprieto, en un verdadero aprieto. Pero a Jesús nunca le pillan infraganti. Al Señor nunca le van por delante. Él está de vuelta. Y qué interesante es analizar este relato, porque verdaderamente esta mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio, sabía a lo que se enfrentaba. Porque la ley de Moisés así lo marcaba. Ella estaba avergonzada, seguramente en ese acto de ser sorprendida en el adulterio, ni siquiera le dio tiempo a vestirse. Cualquier trapo se puso encima. Seguramente desnuda o semidesnuda fue puesta en medio de todos, avergonzada y humillada, para ser lapidada, apedreada, algunas piedras como esta que tenemos aquí.
para matarla, enterrarla viva a base de pedradas. Esta era la forma que se sentenciaba la ley en aquel entonces. Hablar de esto, de la ley, es entender por qué la ley se establece. Es muy difícil entender a Dios si no se conoce el porqué de las cosas. ¿Por qué la ley? Porque Jesús, si algo vino, no es a abrogar la ley. Jesús no vino a desplazar la ley, Él vino a cumplirla. Pero vino a cumplirla de una manera que no era la forma a la que estaban acostumbrados el pueblo. Porque no era un cumplimiento de ley a base de ajusticiamiento. Jesús vino a cumplir la ley en su propia vida, en su propio cuerpo. Y de eso voy a hablar después. Pero en primer lugar, tenemos que entender por qué era condenado el adulterio. ¿Por qué era condenado el acto sexual fuera del matrimonio? Algo que para hoy día es un auténtico retraso. Hablar de un pecado sexual, eso no existe. Se habla de movimientos como el que estos días ha invadido nuestra tierra, nuestro Madrid, para decir que se pretende transformar la sociedad. Una sociedad que se ha fundado sobre los fundamentos judíos cristianos. Una sociedad que se ha construido sobre los fundamentos y valores del cristianismo. Y para cambiar la sociedad hay que echar fuera esos valores, esos principios. Hay que echar fuera a Dios también. Es un estorbo para esa sociedad idílica que se quiere pretender levantar. Pero la ley de Dios se establece por algo. Y no se establece la ley de Dios para que a nosotros de pronto se nos ajusticie, para que se nos controle, para que se nos maniate, para que de pronto seamos esclavos de una religión. La ley de Dios es para nuestro bien, porque traspasar la ley de Dios trae consecuencias a nuestra vida. Es lo que algunos no entienden, es lo que algunos no conciben, porque han tenido una mala experiencia con la religión, o porque tienen un deseo insaciable de hacer lo que se les da la gana y no están dispuestos a que nadie les diga lo que está bien y lo que está mal, porque hoy día nuestra gran crisis social es que no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y lo peor de todo es que los que dicen que lo que nosotros creemos está mal, ya no es una opción para nosotros creer eso, es que no se nos permite creer lo que creemos. Y este tipo de igualdad a la que algunos nos quieren llevar es una tragedia social, porque quieren de alguna manera lavar el cerebro a nuestros niños desde la edad primaria. Yo de esto he hablado muchas veces y no voy a perderme por este camino, o sea, no crean que voy a hablar de esto ni reivindicar nada, porque no quiero que nadie piense que tengo un problema personal con aquellos que se manifestaron el día de ayer. No es un problema personal, es un problema con las ideas y los valores que están dominando la vida de muchas personas y que se quieren imponer de forma dictatorial sobre nuestra sociedad. Pero aquí la iglesia tiene que irrumpir para mostrar un contraste. Tenemos que con el evangelio mostrar otra realidad distinta a la que la gente está recibiendo y percibiendo. La iglesia tiene que hacerse visible y mostrar un evangelio realmente extraordinario. Pero algo tendrá que cambiar entre nosotros también. Yo recuerdo que hace un año apenas estábamos celebrando el 500 aniversario de la Reforma. Aquí en Madrid. Apenas logramos juntar 10.000 personas, siendo muchos más que ellos. Pero ellos tienen algo que admiramos. Es que tienen capacidad de congregarse, de unirse y de luchar por sus intereses y sus valores. Si la iglesia hiciera lo mismo, otro gallo nos cantaría. No para demostrar al mundo lo que somos, sino para mostrar al mundo que Dios ama a nuestra sociedad. Que Dios está de parte de la gente, de parte de la familia, de parte de nuestra prosperidad y de nuestro bienestar. Que Dios no es un tirano. Que Dios es un Dios de oportunidades, de restauración. Pero cuando vemos la ley de Dios, la vemos como enemigo de nuestra libertad. Y no es así. En el caso de esta mujer, ¿por qué la ley es buena? La ley es buena porque la ley pone atajos, pone límites, pone vallas que no deben ser traspasadas. Hay un texto que es interesante, en Eclesiastés capítulo 10, versículo 8. El que cava la fosa, en ella cae, y al que abre la brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Está hablando de que los campos de Israel eran las propiedades, los campos sembrados,
Eran separados por vallados, que muchas veces eran de estacas, a veces de piedras, otras veces eran de espinos, unas plantas que se plantaban para poner linderos. Linderos que no podían traspasarse porque eran propiedad privada, la propiedad de alguien que estaba cultivando la tierra para su beneficio familiar y personal. Nadie debía traspasar esos valles, esas vallas, esos linderos. Pero la Biblia dice, cuidado con aquellos que quieren tomar lo privado a través de la codicia, desear lo ajeno, porque al traspasar la valla abren portillos. Es una referencia a pequeñas puertas, brechas en esos muritos, para apropiarse de lo que no le pertenece. Y dice, cuidado porque hay serpientes que te van a morder. Lo cual es una ilustración clara de que hay unos linderos que no podemos traspasar, lo que llamamos en nuestra sociedad líneas rojas, que cuando las atravesamos ocasionarán que la serpiente nos muerda. Y la serpiente lo que transmite es veneno mortal, un veneno que va a corromper nuestra vida, va a destruir nuestra familia, va a romper nuestra paz, nos va a quitar el amor, va a traer ruina sobre nuestros hijos. Y lo peor de todo, va a corromper el alma. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe el alma el que tal hace. Estamos hablando de algo que es importante tener en cuenta, porque es lo que puede salvar nuestras familias, es lo que puede garantizar nuestro futuro, garantizar que no vamos a traspasar los linderos, que no vamos a abrir portillos en esas veredas que están prohibidas, que Dios ha dicho por aquí no se pasa, porque si pasas por aquí codiciando un cuerpo que no te pertenece, por saciar tu codicia personal, por saciar tu deseo personal, esos linderos se traspasan no solamente en forma física, también de forma imaginativa, a través del internet, a través de esas ventanas que se abren en nuestra intimidad y corrompemos la mente. Está demostrado científicamente, y esto no lo quieren decir, pero la pornografía destruye la mente, corrompe la gente, hace idiota a las personas. La pornografía no es un juego, no es una cuestión de placer. Y la pornografía te va a llevar a fornicar, pero también te va a llevar a desear a la vecina, al vecino, a la compañera de trabajo, a traspasar linderos que ni siquiera respetan ni a los bebés siquiera. Porque esos padres que violan a sus hijos empezaron siendo violados ellos. Estuvieron viendo lo que no debían ver. Abrieron puentes en sus mentes y eso comenzó a trabajar como una gangrena, como un cáncer que comenzó a destrozar su vida y su integridad. Corrompieron su alma y se atreven a cualquier cosa. ¿Quién va a frenarlos? ¿Quién los va a detener? Y luego nos extrañamos con que Dios condene eso. Es que Dios no desea nuestra libertad sexual. Si Dios es quien hizo el amor y Dios puso el sexo para nuestro placer, ¿quién puede decirme a mí que Dios no desea el placer sexual si Él nos creó para ello? Es parte de nuestro regalo como personas. Pero el matrimonio tiene sus cercos. Las personas tienen sus cercos. Y nadie debe traspasar para tomar lo que no le pertenece. Porque tú tienes una dignidad. Porque tu alma tiene una dignidad. Y en definitiva y a fin de cuentas tú le perteneces a Dios y nadie debe tocarte. Por eso en los 10 mandamientos el adulterio está condenado. No adulterarás. Estoy poniendo esto en contexto. Porque Jesús sabe que esto es así. Y Jesús no va a negar que esta mujer ha adulterado. Que esta mujer ha puesto su cuerpo al servicio de alguien que no le pertenece. Porque la Biblia nos enseña que a través del adulterio y la práctica sexual fuera del matrimonio no solamente se está produciendo una unión física, también se transmite en espíritu. Y la serpiente transmite demonios. Y el mundo oscuro y las tinieblas van a venir sobre ti para destruirte. Y lo que a Jesús le preocupa es el estado de esa mujer.
¿Cómo esa mujer estar? Porque si algo descubierto, no es solamente que el que viola pierde la paz, es el que violado también pierde la paz. ¿Y cuántas jovencitas y jovencitos que han sido violados se sienten culpables de esa práctica? Y aun cuando ellos no quisieron la relación, al verse violados se sienten que han despertado una realidad que antes no habían vivido. Por eso muchos que hoy son propensos a la promiscuidad sexual, nacieron siendo descubiertos a través de un toqueteo, incluso de alguno de sus progenitores. Las personas violadas acaban siendo violadores. Muchos de ellos acaban despertando a la promiscuidad, no digo todos. Y acaban entrando dentro de un mundo que la mente los tortura, los destruye. Y para no vivir con ese tormento, acabamos cauterizando nuestras conciencias. Y nuestra sociedad acaba haciéndose insensible. Y entonces lo que hacemos es derribar las vallas, derribar los linderos, derribar los valores, para que nadie nos tenga que decir lo que está bien y lo que está mal. Para que todos hagamos lo que queramos y que nadie nos tenga que decir nada. Para que no haya Dios, para que no haya leyes, para que no haya Biblia, para que no haya evangelio. ¡Fuera Dios! ¡Fuera Dios! Fuera Dios de nuestra vida, de nuestros colegios. Fuera Dios de la familia. ¿Qué leyes son esas? Cada uno hace lo que debe hacer. Y si tengo deseo de acostarme con mi hermana, me acuesto con mi hermana, con mi prima, con mi tío. ¿Dónde están los linderos? Y no sabemos que estamos autodestruyéndonos. Por un poco de placer estamos destruyendo nuestras vidas, vendiendo nuestras almas a un momento de placer, arruinando nuestro futuro. ¿Qué tipo de sociedad estamos haciendo? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? Necesitamos entender que esto no puede seguir así. Y Jesús irrumpe en esa sociedad donde ya la gente está cansada de leyes y deciden hacer de sus vidas lo que desean. Y en contraposición a eso están aquellos que traen la ley y traen la ley sin misericordia. Porque esto es la otra cara de la moneda. Los que vienen en nombre de Dios y usan este espacio para agarrar la piedra y desde los púlpitos tirarla contra la gente. Generación de víboras, pecadores, pues vais al infierno. Dios me libre de tomar una piedra en mi mano para tirarla contra vosotros. Por eso Jesús enfrenta a la gente. Y la enfrenta de una forma extraordinaria, sensacional. Cuando todo el mundo está pendiente de lo que Él va a decir. Maestro, tú sabes que la ley dice. ¿Y sabes quién dijo la ley? La ley la dijo Dios, ¿no? ¿Será que Jesús no ama a Dios? ¿Se contradecirá Jesús con Dios? Tú sabes lo que la ley dice, ¿verdad? Lo están poniendo en apuros. Jesús calla y escribe en tierra. Muchos no saben lo que Jesús escribía en tierra. Algunos dicen que cuando Jesús escribía en tierra estaba escribiendo quizá los 10 mandamientos, o quizás relatando algunos pecados de las personas. Porque no robarás, no matarás y no adulterar está dentro de la misma línea. Ahí faltaba el otro. ¿Dónde estaba el otro colega? El que estaba acostado con ella. ¿Por qué trajeron solo a la mujer? No, el otro es que quizás era un fariseo, un escriba. ¿Quién era el otro menda? ¿Por qué trajeron solo a la mujer? ¿Por qué pretendieron ensañarse con ella? ¿Qué escribían las tierras? No lo sé. Pero ellos insistían. Y como insistían, Jesús se levanta y les dice: el que de vosotros esté libre de pecado, no hay problema, que le pegue la primera pedrada. Y se agachó y siguió escribiendo. ¿Qué pasó? Nadie tuvo el coraje de agarrar una piedra y tirarla contra aquella mujer. Porque delante de Dios, el pecado sexual tiene el mismo rango que el que roba, que el que miente,
el que deshonra a su madre y a su padre. ¿Me están entendiendo? Todos quedaron desarmados, porque la ley es igualdad para todos. Todos estamos bajo la misma condición. En definitiva, aquí lo que Jesús fue a traer a colación, traer visiblemente un principio del Evangelio, que todos hemos pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que justo no hay ni a un solo uno. Por eso, desde el mayor, es decir, incluyendo los líderes religiosos, los que más sabían de Dios, los que más presumían de ser instructores de la ley, los que más pretendían presumir de religiosidad, ellos se tenían que largar por patas, porque ellos no tienen nada que hacer ahí, porque sus conciencias les comenzó a acusarle, les comenzó a detectarles que ellos estaban en pecado, que sus vidas no estaban en orden y que no tenían ninguna autoridad de ejercer justicia de Dios sobre esa mujer. Y ahí solamente, desde el mayor al menor, solo quedaron dos personas en ese escenario. ¿Quién? Jesús y la mujer. ¿Quién? Jesús y la mujer. La mujer porque ella sabía lo que había hecho. Y ahí estaba como reo de muerte, como acusada y condenada. Y Jesús porque era el único que podía tomar la piedra y tirársela. Porque Jesús era sin pecado, porque Jesús nunca pecó, porque Jesús es el único que tenía la autoridad moral y espiritual de tomar la piedra y ajusticiar a esa mujer. Pero Jesús no tiró la piedra. Jesús no tiró la piedra. Jesús no te tira piedras. Jesús no apedrea a la gente. Jesús no maltrata a la gente con el látigo de la religión. Jesús no usa la Biblia para golpear a la gente y hundirla en su miseria. Jesús no usa el Evangelio para que la gente se sienta mal y culpable y se retuerza con los gusanos de la culpabilidad dentro de sí. Jesús dijo: yo no he venido al mundo para condenar al mundo. He venido al mundo para que el mundo sea salvo a través de mí. ¡Aleluya! Este es el mensaje del Evangelio. Esto es muy importante que lo entendamos. Hoy muchos de que estáis aquí invitados habéis escuchado testimonios de personas que merecerían ser apedreadas. Pero es que a lo mejor muchos que se creen buenos entre nosotros deberían recordar que en definitiva todos deseamos ser perdonados en algún momento. Recuerdo a George Whitefield, y en este caso era Whitefield. Él fue un predicador, y en su tiempo él vio que había un reo de muerte que iba a ser llevado a la horca. Y al viendo al reo de muerte, él pronunció una frase que fue histórica, diciendo: en realidad, yo merecía tanto como él la horca, solo que por la gracia de Dios estoy donde estoy. Lo cual es muy impactante, porque lo que aquí vemos es un impacto acerca de la misericordia de Dios con la justicia de Dios. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahí, en ese escenario? Es algo extraordinario, es algo maravilloso, algo que me llena de alegría. Me hace sentirme honrado de predicar el Evangelio de Cristo, de representar a Jesús, de entender que Dios no nos ha llamado a predicar el Evangelio como un instrumento de condenación, sino como un instrumento de liberación, de misericordia. Porque si algo es la misericordia, es dar una nueva oportunidad. La misericordia es algo que no merecemos. La misericordia es algo que tú no mereces. La misericordia es algo que Dios puede dar. Es la que Jesús puede dar. Por eso dijo esta mujer: yo tampoco te condeno. Ahora levántate y vete a tu casa. No peques más. Le está diciendo: tienes la oportunidad que yo te doy de una nueva vida. Y algunos se preguntan: pero ¿y la justicia? ¿Por qué la justicia no se aplicó sobre ella? Si había una ley, ¿por qué no se cumple sobre ella? ¿Por qué la ley no se cumple sobre esa mujer? Si hizo algo mal, que lo pague. Es muy importante que entiendas que Jesús no se pasó por delante de la justicia, ni se saltó la torera de la ley de Dios. Jesús está anticipando lo que luego va a suceder.
Recuerden lo que les he dicho, que el que traspasa el vallado, la serpiente le muerde. Y esto es lo que pasó con nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Traspasaron el vallado en torno al árbol de la vida. ¿Y qué pasó? Les mordió Y ese veneno lo estamos heredando todos. Tenemos un problema en la sangre, que es el pecado que nos está destruyendo. Pero qué tremendo es decir hoy que la justicia se va a cumplir. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo que estamos viendo entonces es que aquí va a pasar algo muy importante. Y cuando vemos esta obra de la serpiente destruyendo la raza humana, aquí entramos dentro del Evangelio de Juan y nos da una explicación del por qué Jesús no condenó a esta mujer, por qué Jesús no la maltrató, porque iba a ocurrir algo en la historia que daría inicio a una nueva era en la vida de la humanidad. La era no de la ley, sino la era de la misericordia, la era de la gracia, la era de la oportunidad. No para anular la ley, sino para dar una alternativa a aquellos que, incumpliendo la ley, hemos sido mordidos por la serpiente. Y es lo que vemos en el Evangelio de Juan, cuando vemos algo referente a Jesús, cuando se dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Moisés? Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, en un momento en que el pueblo de Israel había traspasado los linderos, habían fallado a Dios, habían pecado, estaban bajo la maldición. Pero Moisés levantó una serpiente de bronce refulgente, que decía que todos aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, si creían en Dios, podían mirar a la serpiente y quedarían inmunizados, quedarían libres de la condenación del pecado. Y que es bueno saber ahora que lo que Jesús está diciendo a través de este relato de la mujer es que no peques más. Pero hay algo más que es no pecar más. Es que necesitamos ser cambiados, transformados de dentro hacia afuera. Y eso es el amor de Dios que puede cambiarnos. Y lo único que puede cambiarnos es el hecho de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús murió en la cruz, lo que está aconteciendo ahí es que todas las pedradas que tenían que caer sobre ti fueron sobre Jesucristo. Todas las pedradas que venían sobre la humanidad cayeron sobre Jesús. El justo murió por los injustos. Él puso su vida por cada uno de nosotros. Jesucristo murió por amor a ti y por amor a mí, para que la justicia de Dios caiga sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. Y yo cuando miro a Jesús que nada se parece a estos religiosos maltratadores de la gente, que en el nombre de Dios han tiranizado a las personas y a las culturas. Este Jesús del que estamos hablando es el que Jesús que España tiene que conocer, es el que Europa tiene que conocer, es el que tú tienes que conocer, que Él no vino a condenarte, Él vino a darte vida, a darte una oportunidad, una misericordia. Pero tienes que mirar, hoy tienes que mirar a la cruz. Hoy tienes que mirar a Jesús. Hoy tienes que ver la cruz no como tu enemigo, no como algo que de pronto aparece en tu historia personal, como algo que te ha maltratado, te ha condenado. La cruz no pasa por alto la justicia de Dios, no, la cruz es cumplimiento de la justicia de Dios. Él vino a cumplir la ley, pero en vez de hacer que la justicia cayera sobre ti, Él decidió que cayera sobre Él. Y todos los pecados del mundo cayeron sobre Él. Fue lapidado por causa de nosotros. ¿Cuánto Dios te ama? Posiblemente tú estás aquí hoy como esa mujer. Quizás la palabra de Dios ha hecho lo que ha hecho con esa multitud cuando Jesús estuvo ahí. Porque si algo hace Jesús es activar la conciencia adormecida. Por eso la gente no quiere que prediquemos el Evangelio, porque cuando se predica el Evangelio molesta, despierta las conciencias. Y Dios te comienza a hablar a tu conciencia donde Dios escribe su ley. Porque Dios ha puesto los linderos en nuestra conciencia. Pero si esta conciencia se cauteriza, se adormece, los linderos no están. ¿Qué hace el Evangelio? Lo que hizo Jesús con esa gente. Hizo que las conciencias de ellos comenzaran a acusarles. Y cuando escuchamos el Evangelio, no está mal que te sientas mal. Pero peor sería que te sintieras mal y decidieses seguir viviendo como vives. Hoy
No estamos aquí para que Dios despierte nuestras conciencias para maltratarnos, sino para que veamos que si hemos hecho algo mal, hay un Dios que te ama, hay un Dios que entregó a su Hijo Jesús para morir por ti en la cruz del Calvario, para que abraces el amor de Dios y comiences una nueva vida. Cierren sus ojos, por favor. Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo está en este lugar. Si entre nosotros hay alguna persona que hoy dice: necesito la misericordia de Dios. Dios hoy ha despertado mi conciencia y me hace ver que he fallado a Dios, que he traspasado los linderos que nunca debía haber traspasado. Y quizás tú sientes que hoy Dios te habló y quieres comenzar una nueva vida a través de su misericordia. Si este es tu caso, si tú deseas comenzar un nuevo día, una nueva etapa en tu vida, quieres experimentar la misericordia de Dios, el amor y el perdón de Dios, este mensaje es para ti. Y yo quiero orar esta mañana. Y lo quiero hacer pidiéndote primero que manifiestes esta decisión de ser perdonado por Dios. Levanta tus manos ahora si tú eres esa persona. Dios te bendiga. Bien alta esa mano. Si alguien hoy dice: necesito ser perdonado por Dios. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga. Mientras estamos con nuestros ojos cerrados, voy a invitarles que vengas a Cristo. Que vengas, hagas un acto de fe valiente, de consagración. Te invito a que te levantes de tu lugar y vengas aquí delante. Yo quiero orar por ti, por favor. Vente, los que habéis levantado vuestra mano, por favor. Y si hay alguien más que quizás no levantó su mano, pero se sabe que Dios le habló, véngase. Dios te está llamando. Este es un nuevo día para ti. Es un día de perdón, un día de reconciliación. Un día donde el amor de Dios está entre nosotros. Aquí no hay nadie para tirarte piedras. Hoy está aquí Jesús para darte una nueva vida, para comenzar un nuevo día. Si Dios habló contigo, esto es una familia en la que tú estás bienvenido. No te ponemos en medio para que la gente te mire, te observe y te apedree con su mirada, con sus pensamientos. Nadie tiene derecho de acusarte ni juzgarte. Nadie. Nadie. Y Dios, que lo podría hacer, no está aquí para decirte qué malo eres, sino para decirte cuánto te amo, cuánto deseo para ti una nueva vida. Mujer, hoy, hombre, hoy comienza un nuevo día. La misericordia de Dios abre un nuevo día. Si hay alguna persona más, solo un instante más, unos segundos, para darte la oportunidad. Acércate para recibir oración. Acércate para recibir el apoyo de esta familia. Que en el nombre de Dios hoy oramos. Repitan conmigo esta oración en voz alta y aún pueden hacerlo todos conmigo en esta mañana. Digan: Señor Jesús. Diga fuerte: gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Me arrepiento de haber traspasado las barreras, de haberte fallado, Señor. Gracias por despertar mi conciencia, hablar a mi corazón. Te entrego mi ser, mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. En el nombre de Jesús.
Mientras cantamos una canción, alguien va a estar orando por ti. El pastor sube para hacer una oración por todos vosotros. Oren por ellos. Un abrazo de parte del Señor. Alguien. Sublime. Todos orando, dando gracias a Dios por este momento de tanta bendición. Se ha del Señor, que a un pecador salvó. Fui un ciego más, hoy veo, perdido y él halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas. Gracias, tu amor, Señor. Tu gracia, tu amor, Señor. Oh, cuán precioso